la verdad es que yo trabajo poco sobre las ideas. En líneas generales me conmueve mucho más la zona de las imágenes, digo, algo más, en general la esencia poética, digo, algo por alguna razón me conmueve y no sé muy bien lo que quiere decir, pero por alguna razón justamente me impulsa a buscar ese significado. Esto empezó de una manera azarosa hace 20 años. Un día vi en una banquina de un lugar cercano a una lagunita de pesca donde iba a pescar yo con mis hijos, a dos tipos que vendían carnada, y uno vendía isoca, el otro vendía lombriz, y me llamó la atención que tenían carteles muy similares y que vendían por separado, y además que ellos eran parecidos, y me dio como la sensación de que eran hermanos, y pensé, y si son hermanos, ¿por qué no se juntan y venden juntos? Digo, ¿por qué no ponen un solo cartel y venden isoca y lombriz? Inmediatamente apareció la hipótesis de, están enfrentados, viven juntos, comparten el terrenito que les dejó el padre, pero ni siquiera se hablan durante todo el día. Los dos hacen pozo en la tierra. Uno busca isoca y cuando encuentra lombriz la pisa para joderlo al otro. El otro busca lombriz. Cuando encuentra una isoca la pisa para joder al hermano. Y eso lo anoté en una libreta y quedó durante mucho tiempo ahí durmiendo. Y hace 3 o 4 años, laburando con mi obra anterior, con Salomé de Chacra, leyendo un librazo de mitos hebreos, el de Robert Graves, descubrí que en la esencia del mito de Caín y Abel, lejos de la ingenuidad con la que uno suele mirar, o los dos hermanos que se pelean porque que le llevan la ofrenda y Dios no la acepta, en realidad había algo bastante más poderoso que tenía que ver con el origen del mito, que naturalmente es anterior a la Biblia. Las tribus nómades y las tribus sedentarias. Caín, el sedentario, que lleva un nombre que en hebreo antiguo significa posesión, y Abel, el nómade, el que lo único que necesita es cargar lo que necesita para el día, no necesita acumular, cuyo significado, el de su nombre, es nada, posesión y nada. En este enfrentamiento, en realidad, uno lo que siente es se instala la dialéctica original por la que viene peleando el mundo desde que es mundo. Se juntaron las dos cosas, aquellos hermanos de la imagen de hace 20 años, esta idea, ahora sí, del origen de la lucha entre los seres humanos, y apareció Terrenal Pequeño Misterio acá. ¿La escribiste primero o empezaste a trabajar con...? No, la escribí. Yo siempre apuesto a encontrar en principio cierta densidad del material escrito, del material literario. Trabajé durante algunos meses y luego durante muchos meses corregí, y en realidad lo que hice fue armar un borrador para empezar a trabajar con los actores. Después siempre con el trabajo del actor hay modificación, en un porcentaje incierto, que a veces puede ser un 10%, un 20%, que se modifica en función de aquello que aporta el actor por su propia presencia, por la propia lógica de ese cuerpo, y también a veces por la ocurrencia del actor, porque el actor propone algo que es extremadamente más interesante o más elocuente que lo que tenés escrito. Pero sí, fui a los primeros ensayos con un libro terminado, y ahí, en la medida en que lo fuimos trabajando, como la ropa de confección, que siempre le tenés que levantar las mangas o hacerle unos frunces para que cierre más a la cintura. La elección de los actores, ¿cómo fue que la decidiste? En general suele sorprender mucho esto de que estoy trabajando con 3 actores y los 3 actores se llaman Claudio. Y uno podría pensar en casualidad, y tiene una parte de casualidad, pero tiene una parte de causalidad también. Al actor que yo había elegido para ser Caín, yo siempre empiezo por un actor, y lo que hago es tomo un actor que de alguna manera se configura como un modelo con el cual luego el resto de los actores o contrastan o se parecen, pero de alguna manera ya instala como un tono de actuación, algo que quiere ser el tono futuro de la obra. Y hablé con Martínez Bell, con quien yo ya había trabajado varias veces, y empezamos a pensar en actores. Él aceptó inmediatamente y empezamos a pensar actores.
pensamos en Dapasano y lo descartamos porque Dapasano estaba en el elenco de gira de Tok Tok. Dijimos, ni en pedo, está ganando un montón de guita, no se va a venir a laburar con nosotros al sótano. Pero en el interín escuché de otro amigo común que Dapasano estaría con la idea de largar Tok Tok por cuestiones personales. Y entonces lo cité, se lo propuse y Dapasano aceptó también. Charlando con Martínez Bell, Martínez me dice, ¿vos sabés una cosa? Digo, a ver, ¿y a quién se te ocurre para tantita? Me dice, mira, hace unos meses llamé por teléfono a Dapasano y a Risi les dije, los tres nos llamamos Claudio y somos de la misma generación. ¿Por qué no nos vamos a comer algo a ver si armamos un proyecto? Dice, nos juntamos, tomamos vino, y como pasa siempre, dice, al pedo, no salió nada, no salió ningún proyecto, no se nos ocurrió nada. Dice, pero te lo comento porque Risi bien podría ser Tatita. Yo hacía rato que no lo veía a Risi en teatro. Entonces me alquilé a Vallay, la película donde era un personaje extraordinario, y apenas lo vi, me convenció de que ese era el tercero. Y ahí se armó el trío de Claudios, Dapasano, y Risi y Martínez Bell aceptaron los tres el laburo, y ahí de entrada, al poco tiempo, ya estábamos ensayando. Hablabas de que, bueno, llegaste con el texto, digamos, a la obra. ¿Se tuvieron que aprender el texto de entrada y arrancaste o cómo fue el proceso? Sí, yo trabajo a texto sabido. La verdad es que en las primeras experiencias de dirección, convengamos que yo no tengo tantos años de director, tengo 12 años de director. En las primeras experiencias, La Madonita, El Niño Argentino, jugué todavía con improvisaciones y buscando climas sin el texto. Pero después lo que me di cuenta es que este laburo que hago yo con el texto, que lo encarajina tanto, que hace, digo, que los textos son tan dulce de leche, ¿no? Tan espesos, a veces jugar con improvisación es una engañapichanga, porque después cuando vas al texto, todo lo que encontraste en la improvisación se deshace en el esfuerzo de sostener ese texto. Entonces hice al revés. Prioricé el aprendizaje del texto para que se lo memorice y se lo automatice, y que después se pueda empezar a improvisar con texto sabido. Así que trabajamos con texto sabido, lo mecanizamos y después empezamos a joder con eso. Digo, en este tiempo que empezaste a dirigir también, la puesta en escena te empieza a influir en la escritura, digo, cuando la pensás, cuando la realizás. Yo trato de independizar los dos procesos, porque a mí me parece que el proceso de imaginación tiene que tener, en principio, una autonomía de lo escénico. Cuando yo veo algo que está escrito para el escenario, en general le veo los piolines de la convención, salvo que haya mucha ironía, salvo que se esté jodiendo sobre el escenario, sino en general lo que le veo son como las estrategias. Entonces yo trato de escribir de una manera libre, sin imaginar. Si vos me decís, ¿qué imaginaba mientras escribía Terrenal? Pues un terreno, digo, un baldío con unas chapas oxidadas tiradas allí atrás y unas matas de pasto que salían. Después viene el otro trabajo, que es el de la conversión de norma, que a mí me gusta muchísimo, que es tirar en el espacio de la sala de ensayo ese texto y empezar a trabajar y empezar a ver en el sentido literal. ¿Qué veo? Pero ver a través de lo que crean los actores, no de aquello que el texto parecería tener implícito. Y ahí es donde cambia todo. Ahí es donde de pronto, qué sé yo, no sé, las chapas, ya, si no me hacía falta ninguna chapa, o había escena, no sé, Abel descubría el fumigador con el cual él había matado a los escarabajos toritos. Y de pronto dice, no me hace falta nada, no tiene que descubrir absolutamente nada. El propio humo, pero yo no sabía que iba a haber humo. El humo apareció cuando empezamos a ensayar. Entonces, en esa independencia es donde a mí me parece que el teatro encuentra la mejor dialéctica, porque por un lado, la escritura no está cargada de autoritarismo, de cómo debe ser hecho, y la puesta en escena entonces es el resultado de ese choque dialéctico. ¿Cómo carajo lo hago? Y qué sé yo, vamos a buscarlo. Y entonces ahí es donde aparecen, creo yo, las mejores cosas.